tener un entendimiento de lo básico del SQL. Vamos a obtener, vamos a poder leer estas consultas. El ENI y el OL, acá está, acá empezamos a jugar con consultas anidadas. ¿Qué es el concepto de consultas anidadas? Bueno, lo que están viendo acá es ejecutar una consulta en una tabla. Esto ya lo veíamos viendo desde los joins, pero a diferencia del join, que estábamos haciendo una comparación como a la misma altura entre dos tablas, solamente decíamos cuál era la que mandaba, si la de la derecha o la de la izquierda. Acá lo que estamos haciendo es generando una consulta. Esta consulta se va almacenando en un área temporal del motor de base de datos, y eso es el input para la segunda consulta, que es esto. Fíjense que los paréntesis nos juegan de la misma manera que nos jugarían en un lenguaje de programación, para darle un orden y cómo ir resolviendo la prioridad de la resolución de la cláusula. Entonces resolvimos primero esto y luego resolvimos el resto. Entonces acá tenemos con que algo esté acá, ya se va a ejecutar y no va a dar un error. Ahí tenemos all product names. Bueno, acá tenemos lo mismo. Es lo mismo, pero los que tengan todos los productos. Bueno, no tiene mucho más secreto esta consulta. Lo que tienen que entender es, este tipo de consultas son consultas anidadas. Una están dentro de la otra, se resuelve una, el any o el all es la condición por el cual va a activar a la segunda consulta, any con que tenga algún producto por más de 1000, acá en este caso, ya va a aparecer. El all tendría que tener todos los productos solamente para poder aparecer. ¿Ven? Son unas condiciones por el cual yo puedo estar cortando las consultas. Selegintu. Nos cambia una forma de escritura de la sentencia. Agregamos una cláusula especial dentro del select. Fíjense, tenemos select, tenemos el from y tenemos el where. Acá no nos cambia absolutamente nada. El select es tal cual lo conocemos todos nosotros. ¿Qué es? El where, el into, disculpen. El into lo que hace es direccionar la salida del select, lo que veríamos en la interfase, y ponerlo en una tabla. Esto es muy común que lo utilicen la gente que se dedica a analítica de datos. ¿Ven? Acá lo tenemos. Por ejemplo, estamos haciendo el select de customer y lo estamos guardando acá en una tabla, es backup MDB.
si lo queremos poner en otra base de datos, acá si lo queremos tener en una tabla que se genera. ¿Cuál es la estructura que va a tomar? Bueno, lo que tengamos acá en el select, en este va a tomar todos los campos, en este va a tomar estos dos campos. También podemos utilizar con un where y también podemos utilizar un join. Ven que es muy versátil esto de poner un into y generar una tabla. Por lo general esa tabla sería una tabla temporal que después se va a destruir. Lo que les permite a ustedes es, en vez de estar haciendo consultas constantemente sobre la tabla customers, que tiene un costo, es mucho más pesado porque tiene mucho más registros, si ustedes solamente tienen que trabajar con un subset de ese conjunto de tablas, lo que van a hacer es ponerlo dentro de un into y a partir de ahí, cuando hacen cualquier consulta, le ponen el nombre de Customer Orders. Es una manera de trabajar. ¿Es importante aprender este comando? Sí, este comando sí es importante aprenderlo. Es muy fácil, vieron, ya está, ya lo aprendieron. Pero lo que es muy importante para ustedes es, este es uno de los típicos comandos que no se usa siempre. Hay personas que lo van a usar mucho en su actividad en las bases de datos y otras personas que no lo van a utilizar absolutamente nunca. Si ustedes son programadores de, base de datos, de consultas y una aplicación, lo que nosotros entenderíamos como una aplicación más tradicional, ese perfil es poco probable que trabaje con eh, con esta cláusula de SQL. ¿Por qué? Porque ella tiene que hacer insert, delete o update o consultas dentro de tablas existentes y está interactuando con el core de una aplicación y está presentándole datos a un usuario de alguna forma para que interactúe con ello. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos a las personas que trabajan en analítica. Analítica lo que están haciendo es revisando, analizando los datos para sacar algún resultado. Y ellos sí lo utilizan muchísimo esto. ¿Por qué? Porque muchas veces van a tener que ir redefiniendo una consulta, limpiando una consulta, y eso impacta pegarle muchísimo a una tabla. Y capaz que esa tabla es una de las core de las aplicaciones del online. Entonces lo que van a resolver junto al administrador de base de datos es, no, espera, esto, toma, hagamos un select into, acá está, tenés permiso vos, trabajá, cuando terminás de trabajar la borro. Entonces no le están pidiendo recursos a una misma tabla. Ahora bien, con lo que yo les acabo de decir, deberían sospechar algo o intuir o algo les tendría que sonar raro. ¿Por qué les tendría que sonar raro? ¿Qué imaginan de eso que les acabo de decir? Lo que les tendría que sonar raro es, Fernán, estamos generando una tabla
en el mismo motor de base de datos, podríamos generarlo en otro. Pero asumamos que estamos en el mismo motor de base de datos, en la misma base de datos, generando una nueva tabla. Y todas las consultas que vamos a trabajar van a estar sobre esa base de datos. Entonces, ¿por qué nos decís que va a ser una opción que el administrador de base de datos va a preferir o que nosotros mismos vamos a preferir antes de tirarla sobre la tabla original? Porque los recursos que se consumirían son los mismos. Uno podría intuir en una primera instancia, pero no son los mismos necesariamente, por dos cuestiones. En primer lugar, que el select into lo que hace es, siempre o debería esperarse, que siempre se trabaje con un where, con lo cual vamos a estar cortando transversalmente a la tabla. Es decir, vamos a estar generando en la nueva tabla, la tabla destino, vamos a estar trabajando con menos registros. Eso es una primera ventaja que tenemos. Ya tenemos menos registros. Puede ser que sea una combinación, que sea un where más un subconjunto de columnas. Mejor aún. Puede ser que no tenga el where, pero solamente sea un subconjunto de columnas. También es bueno. Con lo cual, esa es la primera parte de la respuesta. ¿Por qué a un especialista en analítica de datos o a un científico de datos o a un ingeniero en datos específicamente, le convendría trabajar con una tabla temporal creada con un select into? Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta, que es complementaria de la primera, no es excluyente, no es una o la otra, son ambas, es lo siguiente. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho de el bloqueo de registros hace 3 clases atrás? Dijimos en un momento que las tablas de la base de datos, los motores de base de datos, bloquean registros cuando hacemos las operaciones de consultas en las bases de datos. Cuando habíamos hablado de performance en las consultas, un proceso de performance que habíamos mencionado era el hecho de decir, bueno, si yo tomo una tabla, y yo sé que esta tabla en mi aplicación va a ser de solo lectura, de consulta, lo que yo estoy aplicando, por lo menos durante el día, en la operación diaria, lo estoy trabajando como solo lectura, o sea, con consultas de SQL estoy ejecutando select solamente sobre esa tabla. A mí lo que me convendría como administrador de base de datos es marcar esa tabla como solo lectura. ¿Qué quiere decir marcar esa tabla como solo lectura? Bueno, marcar esa tabla como solo lectura, lo que va a hacer es generarme una consulta
que realmente haga la consulta y no haga ningún paso previo ni posterior en la tabla. ¿Estamos? ¿Por qué? Cuando yo estoy marcando como solo lectura, la tabla, el motor de base de datos sabe que la tabla no va a ser modificada por ninguna otra consulta que entre de manera concurrente, entonces hace unos cuantos menos pasos de validación, para tener esa consistencia en los datos, la integridad referencial que siempre hablamos. Eso hace que, que el motor de SQL tenga mucho menos trabajo, y como tiene menos trabajo, tiene una mejor performance. Entonces, si nosotros estuviéramos haciendo consultas, habríamos hecho el select into, habríamos hecho muchas consultas, estamos haciendo nuestra consulta de analítica de datos, pero además lo estamos llevando a trabajar con otras operaciones como insert, como delete de registros, como update de registros, la tabla en sí va a tener que consumir muchos recursos para poder dar todas esas operaciones. En términos generales, una base de datos de un online tiene que hacer todas esas operaciones. Entonces, son muy pocas las consultas en las cuales yo puedo marcar la tabla como solo lectura. Tablas puntuales a las cuales, cuando se hace un buen proceso de performance de la base de datos, se la marca como solo lectura, son códigos postales, ciudades, determinados conjuntos de datos que tienen muy poca variación y solamente pueden ser modificados por personas con un cierto rango de seguridad dentro del acceso a la aplicación en sí. Entonces, ahí tenemos una forma de mejorar la performance. Fíjense que estos son pequeños tips, quizás que un programador no los deba saber, pero es bueno que los tengan presente porque son propios de los administradores de base de datos. Los administradores de base de datos peinan las tablas periódicamente de las bases de datos, analizan todos los tipos de consulta que han hecho y si pueden cerrar quién está sin mute, eh, pueden analizan todas las consultas que tienen y eso lo que les permite a ustedes es mejorar la performance. También acá deben llevarse otra enseñanza y esto lo tienen que unir transversalmente con lo que ven en otras materias. Cuando ustedes hacen la arquitectura, cuando hacen diseño de sistemas, cuando hacen una aplicación en sí de sistemas, lo que están haciendo es lo siguiente. Están definiendo la arquitectura de una aplicación. Bueno, una de las cosas que tienen que saber, que tienen que tomar en cuenta, es esto, de si va a tener va a ser de solo consulta, muchas modificaciones, pocas modificaciones, pocos updates. Y por otro lado, una pregunta clave que surge del conocimiento de cómo trabajan las bases de datos, pero impacta directamente en el diseño de sistemas, es lo siguiente, y en el análisis de sistemas. Cuando ustedes hagan análisis de sistemas, cuando estén con el sombrero de analista de sistemas, ustedes se tienen que preguntar
Si ustedes las modificaciones que se hacen en la base de datos, tiene que tener un impacto inmediato. Nosotros cuando hacemos diseño, y acá por un momento vamos a hablar de arquitectura de sistemas. Cuando nosotros hacemos arquitectura de sistemas, cuando tenemos que ser arquitectos de sistema, tenemos que diseñar cómo va a ser nuestra aplicación, qué le ponemos en cada parte, cómo lo ponemos, qué base de datos utilizamos, qué backend utilizamos, si lo hacemos con microservicios o no lo hacemos con microservicios, si tenemos bases de datos SQL y non-SQL trabajando al mismo tiempo, cuál es el periodo de latencia que tiene que tener la aplicación, y empezamos a hacernos todas esas preguntas, y responder todas esas preguntas para poder definir nuestra arquitectura y el diseño de nuestra aplicación. Eso es lo que hace un arquitecto de software. Una de las preguntas que debería poder obtener del analista de sistemas, el arquitecto de software, es: ¿cuál es el tiempo de actualización mínimo que debe tener la aplicación? Todos nosotros, por lo general, cuando hablamos de actualizaciones o cuando pensamos en sistemas, los pensamos desde el punto de vista de un online, o sea, algo inmediato. Cualquier modificación que hagamos en cualquier lado tiene que ser presentada de manera casi inmediata para toda la aplicación. ¿Por qué pensamos así? Porque realmente, en gran medida, muchas de las modificaciones que nosotros hacemos deben ser impactadas en la aplicación y en la base de datos, en consecuencia, de manera inmediata, para que todos los demás personas que consultan o que trabajan e interactúan con esa tabla lo vean rápidamente. Bueno, muy bien. Esto no necesariamente siempre es así. Y es una de las cuestiones que nosotros debemos tener muy en cuenta al momento de trabajar con bases de datos. Y que un arquitecto de software debe tener muy presente. Si nosotros tenemos modificaciones que podrían no ser impactadas inmediatamente y que puedan ser diferidas, es siempre conveniente no solamente haberlo detectado, sino haberlo entendido muy bien, y cuándo y cómo, y haberlo justificado, porque eso va a generar o le va a dar un alto impacto a mi base de datos, a la arquitectura de mi base de datos. ¿Por qué? Porque si yo puedo poner a una tabla de alta consulta, o sea que voy a tener una gran concurrencia, la puedo marcar como solo lectura, aunque sea por periodos de tiempo, durante un día, eso va a mejorar la performance significativamente de mi base de datos y en consecuencia de toda mi aplicación. Entonces son detalles que yo tengo que tener muy en cuenta al momento de diseñar arquitecturas de base de datos. Y como todas las aplicaciones que nosotros vamos a trabajar van a tener base de datos, este es un concepto muy importante que deben tener siempre presente al momento de trabajar con base de datos. Eso es el concepto que deben
tener presente, muy presente, ustedes al momento de trabajar con base de datos. Bueno, entonces, ese select into, como resumen de esta parte, lo que tenemos que entender es básicamente que es la manera muy habitual que trabajemos con un administrador de base de datos cuando estemos haciendo consultas como en la parte de analítica o, que sería redondeando, analista de, de base de datos. Entonces, lo que les va a permitir a ustedes es que esa nueva tabla quizás sí la puedan marcar como solo lectura, porque por lo general una, un ingeniero en datos está haciendo consultas, está evaluando, está mirando, está encontrando patrones, con lo cual no modifica datos, solo consulta. Entonces, con el Select Into, ustedes, aunque estén trabajando dentro de la misma base de datos, la cantidad de recursos del motor de base de datos que van a utilizar se puede reducir con este pequeño truco de generar una tabla temporal, marcarla como solo lectura para que pocas personas trabajen y dejar el online como estaba creado anteriormente y no ponerle más peso. Y esto, aunque esté todo dentro de la misma base de datos, consume menos recursos. Así que ahí es lo que tendrían que manejar, los conceptos que tendrían que manejar de base de datos serían estos y los deberían tener muy en cuenta al momento de que hagan arquitectura de sistemas y al momento al que hagan análisis de sistemas. ¿Ven? Acá tenemos uno de los tantos conceptos que es transversal a varias materias que ustedes están viendo. Así que ténganlo en cuenta, que es un concepto bastante importante al momento de trabajar. Bueno, distintas, eh, acá si quieren trabajar todas las tablas con la condición. Bien, esto es sobre una tabla existente, es lo mismo, uno lo crea dinámicamente, o el otro lo van que crean la tabla, le ponen los campos, por un lado, por el otro es casi lo mismo, eso dependerá muchas veces de cuál van a trabajar en función del administrador de base de datos. Todo esto que están viendo acá son situaciones en las cuales el administrador de base de datos le van a decir, vamos por acá o vamos por allá, según lo que nosotros querramos hacer. Bueno, el case. Acá es simplemente es una condición, es un select case, es un case de programación común y corriente que ustedes están, con lo cual ustedes están trabajando, un select case con lo cual ustedes están trabajando. Bueno, ese select case con el cual ustedes están trabajando, lo que tienen que hacer es ponerle alguna condición ante algún resultado que le dé alguna de las columnas. Fíjense, ustedes tienen select y ponen order by quantity, dos columnas, como es habitual. Acá es el end del case, pero nos enfocamos en el from.
Select from. ¿Podría poner un where? Podría poner un where. No hay ningún problema. Cero problema. Listo. Es una consulta común y corriente. Lo que a mí me cambia es esto, en el medio. Case, en. Después pongo las cláusulas when, cuando una columna, quantity, acá la estoy poniendo, sea mayor a 30, pongo en una columna temporal que no va a existir en ningún otro lugar más que en el resultado de mi consulta de SQL, quantity text. ¿Estamos? Quantity text. Ahí lo tenemos. The quantity is done. The quantity is done. ¿Ven? Solamente en tiempo real a cada registro que va analizando, analiza esa columna, quantity, y genera una columna con un nuevo encabezado que se llama quantity text, y ese quantity text lo que le dice es si es mayor o menor, un pequeño mensaje está haciendo. El else es una manera por defecto de que todos los valores tengan, el quantity test tenga todos los registros, en todas las columnas tenga un valor, porque le pongo así y esta es por la salida de escape. Cuando no encuentro nada, voy a hacer eso. Ahí está. Acá tengo. Listo. Ahí está. ¿Ven lo que hizo? Generó, pero esto lo creó en algún lugar. No, no existe en ningún lugar. Solamente en la imagen de esta consulta que he hecho. Le agregó un texto. Es un comando utilizado muchas veces, se suele combinar con otras, se evalúa cuál es el costo con el cual tendríamos que trabajar para resolver una consulta de SQL. ¿Por qué? ¿Qué es más pesado para la aplicación? Y de vuelta volvemos a trabajar el concepto de arquitectura de software. ¿Qué es más pesado? Hacer esta consulta. Y ya que esto, imagínense que este es el texto que tiene que salir como resultado en el frontend del usuario. Poner esto o no hacer esto, llevar los dos campos, el order y el quantity, hacia el frontend y resolverlo en tiempo real en el frontend del usuario, de cada uno de los usuarios. Hay pros y contra para cada una de esas arquitecturas que yo estoy definiendo. ¿Cómo podríamos hablar de pros y contras? Bueno, ¿cuál es el pro de trabajar con la consulta de SQL? Bien, simplicidad. Dentro del motor de SQL encapsulo ese mensaje y el UX, la persona que va a hacer el frontend, no tiene que pensar en eso. Toma el dato y lo muestra puntualmente. Simplicidad. Estoy separando responsabilidades, cuartos estancos para el diseño de software que siempre es bienvenido esto. No hago código espagueti, mezclo. Esto es base de datos, trabajo en la base de datos, hago todas las modificaciones dentro de la base de datos. Cuando es frontend, le presento el frontend al usuario con las características de frontend. Base de datos y frontend interactúan porque uno va a popular lo que tengo en el frontend, pero no se mezclan sus tareas.
Un arquitecto, un teórico de la arquitectura de software, podría decir eso, bien, acá estamos, andamos bien con eso. Bueno, otro podría decir, bueno, pero vos tenés un problema ahí. Si yo estoy haciendo una consulta, que son 100 registros, y se los tengo que enviar al usuario, y el usuario simplemente va a mirar 2 páginas y cada page down son 10 registros que puede ver en la grilla, yo le calculé el valor a 80 que no va a ver nunca el usuario. Entonces te podría argumentar que lo apropiado sería no hacer nada en la base de datos, sacarle para mejorar la performance y que eso se construya en tiempo real en el frontend. Entonces, si el cliente, el usuario de la aplicación, solamente se queda con el primer page down, bárbaro. Si hace 2 page down, fueron 20 que calculé y a 80 no, y si hicieron 30, voy a hacer 70 a los que no calculé. Cuando haga un cálculo de cuál fue el esfuerzo, probablemente esta segunda opción sea la más óptima con respecto a la primera. Pero existe una tercera, que sería quizás la más apropiada, y es una combinación de ambas. Un arquitecto de software, un avesado arquitecto de software, lo que te diría es, si vos ya sabés que en una consulta que puede devolver 100 registros, en una consulta que puede devolver 100 registros, los usuarios solamente consultan la primera o en el peor de los casos la segunda página y nada más, es lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos una búsqueda en Google. ¿Cuántos de ustedes llegan a la segunda página de Google revisando lo que les trajo? A sabiendas que Google te dice 3 billones de resultados encontrados en 0.0 milisegundos. ¿Cuántos de ustedes pasan a la segunda hoja? Y ni siquiera a la tercera, ya eso sería un sacrilegio. Rara vez, sí. Exactamente. Hay un refrán que dice, ¿cuál es la mejor manera de ocultar un muerto? En la segunda página de Google. Nadie lo va a encontrar. Entonces, una manera de combinar los dos, ¿cuál sería? Bueno, hago la consulta, pero en el frontend del usuario o en la sesión del usuario, pónganlo donde ustedes quieran, ponen bueno, hizo esta consulta, marcan la consulta que hizo, pero ¿qué le ponen? El top. Y van haciendo un slice de la consulta. Si yo sé que en promedio no pasan de la primera consulta para no recargar el servidor y cada consulta son 10 registros, la consulta que yo voy a utilizar, la consulta que voy a utilizar va a ser la misma consulta, pero ¿qué va a decir? Top 20. ¿Y dónde voy a resolver el nombre de que va de un lado, que va del otro? En el SQL, pero se lo voy a resolver para 20 registros y eso se lo mando al frontend. Si el usuario por alguna extraña razón quiere la tercera, va a poder hacer page down una vez tranquilamente, no tiene que
rehacer consulta ni nada porque lo tiene en la memoria del frontend, hace page down, sube, baja, eso se resuelve con JavaScript sin ningún problema. Ahora, si hace un tercer page down, ¿qué va a pasar con el tercer page down? Ahí recién voy a tener que hacer una nueva consulta. ¿Y qué nueva consulta voy a tener que hacer? Voy a verme en el frontend guardado el último registro, voy a ver modificados. De todo esto lo tengo guardado en Store Procedures, así que no tengo ningún problema. Le paso los parámetros de del último registro de la última búsqueda con top 20 también, así que me va a dar del 21 al 40 y lo devuelvo al frontend. En el frontend veo si tengo 40 registros y no me consume mucha memoria, hago un insert, o sea, le agrego y si no, los plancho y le muestro los segundos 40. Los segundos 20, quiero decir, del 21 al 40. ¿Ven? Arquitectura y diseño de sistemas. ¿Cuál es la mejor o la peor solución? De antemano no lo podemos decir. ¿Por qué no lo podemos decir? Por una sencilla razón. No sé la concurrencia que va a tener mi aplicación, no sé cuántos son los máximos cantidad de registros que me puede devolver una consulta y eso hace variar las soluciones. Pero en términos generales, llévense esto. La tercera solución que les acabo de comentar es la más apropiada casi siempre. Es la que deja isolado los trabajos de cada una de las partes, o sea, separa el trabajo de cada una de las partes, propio de cada una de las partes en donde debe estar, y no sobrecarga el sistema con consultas y procesamientos que exceden a lo que realmente se necesita, que no es lo que se dice que se necesita. Yo puedo tener una consulta de clientes y puedo tener 1000 clientes y capaz veo los primeros 10, 20 y no veo más. Los 980 restantes, si los habría preparado y se los habría paginado al cliente, habría consumido recursos de base de datos, recursos de servidor, recursos de ancho de banda y recursos del cliente sin ninguna necesidad. Esas son las cuestiones que ustedes tienen que evaluar de arquitectura de software al momento de diseñar una aplicación. Eso es lo que hace la diferencia. Muchas veces la diferencia, ustedes ya me imagino que deben haber cursado materias de diseño, están los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales simplemente son lo que quiere que hagamos el usuario. Los no funcionales son requisitos de este estilo. ¿Cómo voy a hacer para no consumir recursos, para dar un buen servicio, para que sea óptimo mi aplicación, para que el tiempo de latencia esté por abajo de tantos milisegundos, que tenga un 99,99% de estar arriba mi aplicación, todas las cosas habituales con las cuales nosotros nos manejamos. Entonces, ahí está una de las cuestiones que debemos ver muy habitualmente. Bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Va bien, profe. Bueno, tengan muy en cuenta eso porque el diseño arquitectónico de una aplicación, no quiero exagerar, pero el 50% de los condicionantes
están relacionados de los limitantes, o sea, lo que le pone límite, ¿no? Porque las partes que no le ponen límite no me importa. Los condicionantes de un diseño, de una arquitectura de software, creo que no me equivoco al decir el 50% vienen de la base de datos, de tiempos de respuestas, de capacidades, de, de estructuras, de datos que hay que almacenar. Eso me va a dar las limitantes, los límites con lo cual yo voy a poder jugar o no voy a poder jugar. Así que ténganlo bien en cuenta siempre. Bueno, vamos a hacer unos minutitos de break, así ensillamos el mate, que se nos acabó, y volvemos. Y 10 arrancamos de vuelta, chicos.
Bueno, arrancamos de vuelta ya con el mate ensillado. Bueno, vamos a ver un poco más esto, de las bases de datos NoSQL. Bueno, déjenme que tengo que sacar esto, esto lo pongo acá abajo, esto es lo que habíamos visto antes, y empezamos con esto. Bueno, ahora entramos en un dolor de cabeza bastante interesante, que es el de entender qué base de datos NoSQL tenemos que utilizar. Un poco de la evolución de las bases de datos es por qué se generaron bases de datos NoSQL, simplemente porque hubo nuevas necesidades de almacenamiento y nuevas necesidades de tipo de almacenamiento, y eso generó que uno tenga que poner más hincapié en cómo guardar. Y ahí es donde surgen las bases NoSQL. Las NoSQL son de todo tipo, están muy especializadas y a diferencia de lo que se estilaba anteriormente, que todas las bases de datos relacionales, las que se denominan SQL habitualmente, eran todas muy iguales, eran más que todas muy buenas, las mismas, nada más que cuestiones internas de programación hacían que alguna sea más eficiente que otra. Pero desde el punto de vista general eran todas iguales. Usar una o usar la otra, el rendimiento variaba, con lo cual no era tan usar una o usar la otra era lo mismo, por supuesto, pero eh, la cuestión era esta, ¿no? De tener una base de datos relacional, eran todas muy parecidas. Si tenías más presupuesto, te irías a un Oracle; si tenías menos presupuesto, a un MariaDB. Pero lo que vos vas a poder hacer era lo mismo. Cuando saltamos al mundo NoSQL es totalmente distinto esto. Acá les hice una lista NoSQL DB List, nada más solamente para que veamos algunas de las decenas que hay, pero a diferencia de lo que estábamos viendo en las bases de datos relacionales, estos distintos nombres, porque son nombres de base de datos, algunas open source, la inmensa mayoría open source, algunas o todas serían del estilo freemium, casi todas, pero algunas tendremos como base de datos que son 100% pagas, pero en el peor de los casos son freemium. Cada una es totalmente distinta de la otra. Acá, a diferencia de lo que nosotros hablábamos habitualmente de, bueno, una cuestión de performance, pero ya los conceptos generales de la base de datos ya los tengo y no se pueden manejar. El punto es, son totalmente diferentes. Los conceptos de MongoDB, CouchDB y CosmosDB, o Hypertable, o Memcache, son para situaciones totalmente distintas. Con lo cual, cuando nosotros estamos hablando
de bases de datos NoSQL, tenemos un doble anidamiento. Disculpen, un doble anidamiento. El primer anidamiento es, ya sabemos que es NoSQL, bárbaro. Pero adentro de eso tenemos que ver, ¿qué es? ¿Son bases de datos orientadas a grafos? ¿Son bases de datos que son orientadas a documentos? ¿Son bases de datos que son orientadas a tuplas? ¿Son bases de datos key value? ¿Son bases de datos que están especializadas en múltiples columnas? Cuando digo múltiples columnas, miles de trabajar con tablas que tengan miles de columnas, o son bases de datos las cuales están enfocadas en trabajar con ambientes meramente distribuidos y que se puede interactuar, intercambiar la información en de cada uno de un lado al otro sin ningún inconveniente. Bueno, todas esas preguntas son las que nos tenemos que formular para saber dentro de lo que son las NoSQL a dónde queremos apuntar. Como verán ustedes, en un momento, en un ideal de la arquitectura de software, uno podría decir que que vamos a tener en nuestra base, en nuestra aplicación, en nuestra arquitectura, en la arquitectura que hemos diseñado, vamos a tener 4 o 5 bases de datos en nuestra aplicación. Y la verdad que hoy por hoy es así. Ustedes cuando diseñan van a ver que dicen, estos datos son relacionales, va a una base de datos relacional, sería bueno tenerlo siempre en memoria. Redis, tengo una base de datos en memoria porque son pocos datos, pero los tengo que acceder de la manera más rápida. Acá, o Memcache, y Memcache además lo puedo tener distribuido. Por otro lado, tengo algo que está trabajando con parte de la aplicación, tiene geoposicionamiento. Ese geoposicionamiento lo que hace es que yo tenga que trabajar principalmente con algún tipo de base de datos específico. En este caso lo que están viendo ahí es Neo4j y OrientDB y Graph Database, que son bases de datos orientadas a grafos, no gráficos, grafos, a grafos. Y para el recorrido de cuánto serían las distancias y la forma de acceder, es mucho más apropiado trabajar con este tipo de base de datos. Después tengo documentos, podría tener MongoDB tranquilamente ahí. Tengo una parte de la base de datos que voy a tener que hacer muchísimas consultas, son consultas, no necesariamente el desde y hasta, la parte de lo que nosotros veríamos en SQL como el where puede cambiar, pero son muchas consultas. Entonces diría, me convendría acá en esta parte utilizar CouchDB, porque fue pensado en eso, en una base de datos no relacional, distribuida, que tenga nodos, pero lo que esté optimizado para hacer muchas consultas. Pero después yo tengo una parte de aplicación donde voy a recibir masivamente datos de otra aplicación. Acá tendría que utilizar Cassandra. ¿Ven? Eso de saber cuál es la característica principal de cada una de las eh, bases de datos NoSQL me permite hacer un buen diseño. Pero acá también no tenemos que ser ingenuos. Cuando vamos a hacer un diseño no podemos elegir alegremente, bueno, vamos a utilizar estas
ocho motores de base de datos distintos, porque así voy a tener la mejor performance. El primero que va a venir y me va a bailar un malambo sobre el escritorio va a ser el administrador de base de datos. Te va a decir, no tenemos soporte, no las conocemos, no trabajamos con ellas, no hay experticia, no hay suficiente soporte. Y esas son todas preguntas que en muchos de los casos es verdad. Muchas son bases de datos muy buenas, pero son puramente bases de datos orientadas open source, donde está la comunidad es muy activa, pero en una empresa no se puede manejar con datos que están almacenados en algo que no tiene, no puede firmar un compliance. Y esto es un punto muy importante para su experiencia como profesionales del software. No es que las empresas no quieran innovar. Las empresas quieren innovar porque la innovación es parte de mantenerse en el mercado y poder ir avanzando. Pero ¿cuál es el problema que tienen las empresas? Y es esa balanza, ese equilibrio que tienen que entender. Imagínense por un momento ustedes que son administradores de base de datos y se les ocurre poner, no sé, Hypertable o OrientDB. Ponen OrientDB a trabajar porque OrientDB es una base de datos orientada a grafos y como tienen la parte de logística para armarle los caminos de distribución de la flota de camiones que tienen ustedes, que tienen que llevar la mercadería de sus clientes, que tienen que hacer el reparto, eso eso es maravilloso porque los cálculos lo pueden hacer de una manera muy fácil, a un muy bajo costo de, de consumo de equipo, y está principalmente fue pensado ese tipo de base de datos para eso. Así que todos estamos felices, encontramos una solución bárbara, tenemos una interfaz donde ponemos el listado de nuestro cliente, de todos los clientes con los cuales tendríamos que entregar mercadería hoy. Se lo ponemos al algoritmo para que lo resuelva, le ponemos la cantidad de camiones que tenemos disponibles y la capacidad de cada uno de ellos, y me saca la hoja de ruta de la forma más óptima, cómo tendría que hacer menos trayecto, en una combinación de menos trayecto, no pasar por zonas calientes, que zonas calientes son lugares donde puede haber problemas de seguridad, y que todos se entreguen el día de hoy. Hice los tres. ¿Mm? Hice la combinación de los tres. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué se imaginan que puede pasar con eso? El día de mañana es un open source, OrientDB. Hay un error, un problema, lo que ustedes quieran. Detectaron un bug, porque también sepan, cuando ustedes están trabajando con un open source, no saben hasta qué punto fue testeado eso realmente durante tiempo. Una cosa puede ser que hagamos un pico de estrés y haya resultado bien y me haya dado un tiempo de respuesta de tanto, que es excelente, pero eso llevado en el tiempo puede ser que tenga una degradación paulatina y después de un mes en memoria explote por los aires. Me van a decir, pero un mes en memoria lo puedo bajar. Es una base de datos. Una base de datos como un sistema operativo lo debería aprender
y a correr. No debería tener necesidad de bajarlo, per se. Bien, entonces lo que ustedes están viendo acá es eh, el hecho de que pueden tener un dolor de cabeza dentro de 5, 6 meses, 7 meses, 9 meses de estar andando la aplicación. Y ustedes que eran los administradores de base de datos que habían aceptado utilizar esa base de datos en la aplicación, se volvieron en los responsables del mantenimiento de esa aplicación, al menos en lo que respecta a la base de datos. Y ustedes ahí no van a poder decir tranquilamente, yo no sabía esto, es un open source, no tiene respuesta. En las empresas eso no se puede decir. ¿Por qué? Porque ¿de quién se imaginan que va a correr la cabeza si no se puede solucionar ese problema? Adivinen, no del que creó la aplicación. Al que creó la aplicación, como mucho, una reprimenda. La cabeza que va a correr va a ser la suya. Olvídense, no hay otra. Entonces, ese proceso por el cual ustedes van a tener que, no van a querer ser decapitados, lo que van a hacer es que cuando venga el diseñador, el arquitecto y les diga, mira, vamos a utilizar OrientDB, vamos a utilizar CouchDB, vamos a utilizar Mongo, esto por tal y tal motivo, y se lo justifiquen muy bien, les van a decir, bueno, yo necesito un compliance de algún proveedor que me diga que me va a dar un servicio por tanto dinero y que me va a asegurar en el LDA eh, tal calidad de servicio. Y eso lo tienen que meter dentro del presupuesto de la aplicación, porque ese LDA no lo va a firmar el administrador de base de datos, porque no está en su presupuesto, está en la nueva aplicación. Que los años próximos eso ya esté contemplado en los costos del administrador de base de datos, está bien, pero la primera vez van a tener que conseguir recursos ustedes, arquitectos de software. Fíjense cómo de repente se complejizó todo. Ustedes tienen que tener muy en cuenta esto. Con los lenguajes de programación también sucede lo mismo, pero ¿por qué no lo vemos tan abiertamente? Bueno, no lo vemos tan abiertamente porque lo que estamos haciendo es trabajando con algo que está extremadamente utilizado como un lenguaje de programación y que las comunidades son muy grandes. La comunidad de Python se debe contar en millones de programadores, con lo cual, ante un potencial problema, la comunidad se autocorrige. Pero quizás en OrientDB, donde son un par de cientos, quizás las personas que trabajan, bueno, ahí hay un problema en los tiempos de respuesta, que no quiere decir que no se vaya a solucionar, pero quizás el tiempo de respuesta de recibir la solución no es el que nosotros esperamos. Entonces ahí tenemos el segundo problema, ¿no? La segunda situación con la cual nosotros tenemos que manejarnos. Bien. Eso son lo que les va a decir un administrador de base de datos. No, tráeme el compliance. Y cuando van, hay empresas que dan servicio de esto, pero que tienen un costo, y ese costo lo tienen que poner en los sistemas. Con lo cual,
Entonces, no piensen directo, no es una forma de pensar correcta de manera lineal que trabajan con MongoDB es gratis. MongoDB es gratis cuando trabajan en su casa, cuando hacen una aplicación de escritorio, algo mínimo para ustedes, que no es core, pero cuando trabajan para una empresa o cuando hicieron una aplicación para una empresa con un sistema mínimo. Cuando ustedes trabajan para una empresa con una aplicación core, MongoDB tiene un costo, porque no van a poder poner el administrador de base de datos, no les va a dejar poner en producción que una solución que no tenga él un soporte ante un problema, darse vuelta y decir solucionámelo, arreglámelo. Ahí está el dolor de cabeza con el cual con el cual me tengo que enfrentar yo todos los días. ¿Estamos? Eso es algo muy importante que tengamos en cuenta para trabajar y para entender cómo se trabaja en la vida real. Esto no es, busco cosas que encuentro por internet, las pruebo un poquito, las pongo en producción. No, tienen que pasar todos estos estadios y muchas veces no se pasan todos estos estadios. Con lo cual, la limitante al momento de trabajar para desarrollar la arquitectura de una nueva aplicación no solamente está en mi conocimiento particular que tengo de determinadas aplicaciones, no es el conocimiento particular que tengo de, del día a día del trabajo que hago, sino de la capacidad de tener soporte técnico sobre eso. Entonces ahí está lo que me va a sacar de juego un montón de estas bases de datos que serían la solución óptima para lo que yo estoy trabajando. Entonces, ténganlo siempre presente esto, ¿no? Siempre tengan presente estos conceptos porque si no, se chocan contra la pared. Bueno, después vamos a empezar a ver comparaciones entre distintos tipos de base de datos, SQL y non-SQL, cuáles son las características, pero lo que me quiero enfocar es en esta última parte de la clase, es en estos eh, test de evaluación de las bases, ¿no? Donde dice todo lo que pueden hacer, todo cómo lo hacen, los tiempos de respuesta según los nodos que tienen. Un punto que siempre tienen que tener muy en cuenta y que no deben dejar de lado es, estos test son test hechos de manera muy controlada, en situaciones muy específicas. Con lo cual, acá ven CouchDB en 4 nodos, 10 nodos, 20 nodos, que puedan ustedes en la vida real, en el día a día, repetir eh, este tiempo de latencia, por ejemplo, que se está viendo acá, es eh, muy, muy difícil. Entonces,
siempre tengan en cuenta esas consultas, estos gráficos son muy difíciles poderlos repetir y poderlos llevar a la vida real, que les pase realmente, que vayan a tener estos resultados, porque hacen, miren acá lo que está diciendo acá arriba, que el 95% fueron consultas, un scan, y el 5% fue ATEI. Y según la cantidad de nodos, ahí tienen las transacciones que hicieron y el tiempo de respuesta en milisegundos con los cuales trabajaron. ¿Mm? ¿Cómo, cómo se debe entender esto? Bueno, siempre les digo, tengan cuidado porque uno lee todos estos documentos y dice, mirá vos, qué bien, qué bárbaro que son, y en realidad son un dolor de cabeza, porque no sabés, vos no, podés, no te dan todas las herramientas o no te describen todo el experimento, que es una cuestión muy importante, el diseño del experimento. Y esto les va a servir tanto sea para verlo de base de datos como para escribir su trabajo profesional y sus futuras tesis. Uno de los grandes problemas que tienen la explosión de papers científicos que apareció en los últimos años es que son papers científicos relativamente científicos, son pseudocientíficos. ¿Por qué? Porque explican muchísimas veces, simplemente explican que lo que explican es el resultado que obtuvieron, pero no detallan o no ponen en ningún lugar por fuera del paper todo el experimento detallado paso por paso para que cualquier persona siguiendo ese checklist pueda evaluarlo. ¿Estamos? No, es muy difícil encontrar un paper que les diga el detalle de eso. Ese es el gran problema que van a tener ustedes eh, habitualmente. No van a tener la capacidad para resolver eso. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no tienen forma de copiarlo. Entonces lo que ustedes están viendo es un acto de fe. Están viendo que CashDB era mejor después de determinado punto con relación a Cassandra, pero bueno, es un acto de fe. Siempre tienen que tener en cuenta muy bien en esto. Y en las bases de datos, a diferencia que los lenguajes de programación, que se estila usar comparaciones, pero no es tan groseramente como es esto, en las bases de datos, esto es moneda corriente, tener comparaciones de esto es mejor, para esto es mejor, pero en realidad después no tenés idea, no podés vos repetir, entonces no lo podés probar, entonces deberías, ahí es el primer principio de incertidumbre, ¿no? Lo que es obvio para Platón no debe ser obvio para mí. Así que deben resolver eso, tener siempre en cuenta eso. Y por otro lado, un punto muy importante, pero muy importante que ustedes deben, si van a adquirir o van a trabajar con una nueva base de datos, algo que habitualmente se deja muy de lado, se deja pasar o porque no lo piensan o porque simplemente no,
ni siquiera lo pensaron, es ¿hace cuánto encontramos alguna instalación de esta base de datos que esté funcionando ininterrumpidamente al menos por un año y que esté en producción? Es una pregunta que nadie se la formula y es central. Muchas de estas pruebas que hacen, las hacen durante una mañana. Arrancan, hacen la prueba, generan todo el experimento. Van probando, tienen el experimento, lo generan, tac, tac, bajan. Listo, ya está el resultado. Pero esto no lo dejaron en el tiempo. Y ustedes cuando tienen una aplicación están trabajando en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Ustedes no levantan a las 8 de la mañana la base de datos y la apagan a las 6 de la tarde. Las bases de datos trabajan, trabajan, trabajan y las bases de datos más serias se pueden contar que ininterrumpidamente están dando servicio hace años y no se tuvieron que bajar y se actualizaron los paquetes, los parches, todo, y la base de datos siguió dando servicio constantemente, sin tener que apagar la base de datos. Bueno, eso que ustedes están viendo ahí es un punto central en la construcción de base de datos y en la adquisición de tecnología de base de datos. Siempre piensen que las NoSQL son muchas son bases de datos como son bases de datos de open source, no de empresas. Con lo cual, tenemos algunas cuestiones que considerar, que no son siempre evaluadas en, en el día a día de las bases de datos. Bueno, espero que por hoy los haya mareado lo suficiente.